Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que el Distrito Financiero junto al broker Equity les traemos pues en esta noche. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y pues el día de hoy les traemos junto al equipo de Equity este tema bastante interesante de cómo nosotros vamos a empezar a utilizar las medias móviles, pero no simplemente mirando, digamos, desde el aspecto de simple, sino mirar algunas combinaciones exponenciales y adicionalmente cómo lo vamos a poder combinar incluso con otros indicadores técnicos. Entonces, pues el día de hoy nos está acompañando el Account Manager Julián Esteban Pineda, que actualmente es candidato a CFA nivel 3 y sin duda alguna tiene bastante experiencia en los mercados de capitales y todo este mundo del trading. Entonces, Julián, bienvenido pues a este webinar. Hola Raúl, ¿cómo estás? No, gracias aquí a ti por tu tiempo, por darnos este espacio. Y sí, nada, entonces antes de que comencemos como tal con el tema de hoy recuerden que vamos a aprender un poco de estrategias con Raúl de medias móviles y tal. Es importante que lo vean porque las medias móviles son el indicador más usado lejos, ¿sí? Es uno de los más populares y de los que más se ha servido históricamente. Entonces es bastante interesante tenerlo claro porque hay varios tipos de medias móviles y demás. Entonces, para que lo conozcan, hay varios cálculos y demás. Igual Raúl les va a estar hablando de esto. Entonces, hablándoles un poco más del broker, entonces recuerden que nosotros somos el broker que básicamente patrocina los webinars del distrito financiero. Nosotros somos Equity. Y nada, contarles siempre que a la hora de hacer trading y demás, ustedes siempre van a tener dos aliados. Entonces, el primer aliado que ustedes tienen siempre va a ser la plataforma que usen. Por tanto, nosotros les ofrecemos a ustedes la plataforma MetaTrader 4. ¿Sí? Es una plataforma con bastante bagaje, es muy sólida, muy completa y ustedes le van a sacar obviamente el mayor provecho a esta plataforma. Y si apenas están comenzando, sí les recomiendo, nosotros tenemos otra plataforma llamada el WebTrader. ¿Sí? Esta es más sencilla de usar, pero sí les recomiendo que le pongan mucha atención a Raúl, miren videos y demás, porque MT4 es la plataforma por excelencia que se usa, porque es la más completa. Entonces sí es importante tenerla presente y saber un poco de la plataforma, ¿sí? Igual, como ustedes se van a poder dar cuenta, Raúl siempre va a estar usando la plataforma, entonces también como para que en los webinars lleguen más, digamos, con más conocimiento y demás. ¿Listo? Y el segundo aliado siempre ustedes tienen el broker. Entonces, el broker en este caso somos nosotros, somos Equity. ¿Por qué les decimos que somos sus aliados? Porque básicamente nosotros somos los que resguardamos sus fondos. ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando ustedes hacen trading, ustedes envían los fondos a otro lugar. Y pues la idea no es que, pues de nada les sirve a ustedes saberse todos los indicadores, todas las estrategias y demás, si a la hora de retirar los fondos o depositar hay un problema. ¿Sí? Entonces, todo esto siempre recuerden que va de la mano con la regulación. En este caso, nosotros tenemos regulación en Dubái, en Jordan y en Inglaterra, entonces tenemos una regulación bastante sólida para que no tengan ningún problema con eso. ¿Listo? Y hablarles un poco de los productos y rápidamente, recuerden que nosotros ofrecemos varios productos de FX, ofrecemos acciones, ofrecemos índices, ofrecemos commodities también. Entonces en las acciones recuerden que van a encontrar la bolsa norteamericana y la bolsa europea, ¿sí? Y dentro de la bolsa norteamericana ustedes van a encontrar acciones de Latinoamérica. Entonces les pongo un ejemplo. Y cuando ustedes se metan a la plataforma van a ver acciones como Despegar, como Ecopetrol, como Petrobras, ¿sí? Que son empresas latinoamericanas que son tan grandes que la capitalización bursátil les permite estar en la bolsa de Nueva York. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos acceso a ese mercado y ustedes pueden invertir también en ello. ¿Listo? Y una pregunta que nos hacen bastante es el tema de los depósitos de dinero. Tenemos los métodos tradicionales, entonces tenemos transferencia bancaria, tarjeta de crédito, que considero que es la más rápida y la menos costosa. Y también tenemos Skrill y Teller. Pero cuando ustedes estén en la plataforma, en su portal del cliente, si quieren después les dejo aquí el enlace, ustedes se van a dar cuenta que hay una pestaña que dice solución local, ¿sí? Y ahí hay, digamos, pagos o plataformas de pagos específicas dependiendo del país donde ustedes se encuentren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Argentina está Rapipago y Pago Fácil, en México está Oxxo, 7-Eleven, en Colombia está PSE, está Baloto, está Efecti, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí y demás. Y ya por último, contarles que de pronto lo han escuchado, pero nosotros estamos sacando una tarjeta débito del broker
Entonces es una tarjeta que ustedes pueden solicitar y el broker funciona como si fuera la cuenta bancaria, ¿sí? Es una tarjeta en la cual ustedes pueden hacer pagos, pueden retirar dinero y demás. Para octubre ya la vamos a tener consolidada en Latinoamérica probablemente, entonces para que sepan eso y le saquen el máximo provecho también a este tipo de herramientas que les ofrecemos a ustedes. ¿Listo? Nada, entonces ahí Raúl les está mostrando la página, eso les va a aparecer cuando ustedes ya abran la cuenta real. Y pues si tienen alguna duda, pregunta, yo ahorita les voy a dejar en el chat mi correo y me escriben sin ningún problema. Listo, Dale, no siendo más, Raúl, no te quito más tiempo y te dejo seguir con tu tema. De, Gracias, de gracias por el tiempo. pronto, Julián, sí, nos puedes colaborar un poco más solo con una última información con respecto a los tipos de cuenta que actualmente está manejando el broker. Sí, y cuando ustedes vayan a crear la cuenta siempre van a encontrar, por ahora estamos implementando otras opciones, pero por ahora nada más van a encontrar dos tipos de cuenta. La ejecutiva, que es la cuenta estándar, y la cuenta Premier o Premium, como lo suelen llamar, es una cuenta con menor spread, ¿sí? Entonces, costos más bajos y eventualmente a medida que ustedes depositen más puede tener acceso a este tipo de cuentas menos costosas, ¿listo? A la hora de hacer operaciones, para que lo tengan un poco claro, ¿listo? Listo, vale, muchísimas gracias, Julián. Igualmente Dale, sé no que a ti, Raúl. Julián les va a estar compartiendo a todos ustedes a través del chat, tanto su información de contacto para que se comuniquen con él y digan, Julián, me gustaría saber más cómo estamos viendo en estos momentos de la web trader por parte del propio broker para empezar a monitorear, como nos decía Julián. No solamente vamos a encontrar portafolios tradicionales como es el tema de Forex, como es en el tema de índices, algunos commodities, sino que en el mercado accionario Equity es uno de esos brokers que nos van a ofrecer diferentes acciones latinoamericanas. Digamos aquí, ya simplemente para algunos, para las personas que nos estén sintonizando en Argentina o que nos estén sintonizando en Ecuador, en Brasil, y digamos aquí en caso en Colombia estamos viendo que está Endor, está Petrobras, está FEMSA, o sea, Coca-Cola FEMSA en México. Tenemos a Grupo Aval, Colpa Holdings, Televisa, Cemex, Tigo, mejor dicho, como pueden ver, es un portafolio, la verdad, bastante interesante y que cuando nosotros estamos hablando del trading, no significa siempre estar operando los mercados tradicionales, es buscar las operaciones que me brinden los mejores niveles de rentabilidad. Ese es como el objetivo que nosotros todos los traders tenemos de aquí en adelante y es por eso que estar buscando un broker que nos ofrezca un portafolio diversificado, es decir, que no solamente se mantenga bajo los mismos activos tradicionales, sino que nos diga como les estoy ofreciendo nuevos productos, les estoy ofreciendo nueva información, les estoy ofreciendo nuevos datos. Ahí es cuando nosotros vamos a decir, uff, ya esto es un broker que está pensando en nosotros como traders y sin duda alguna Equity, tengo que admitir que se pone la 10 para brindarnos un portafolio cada vez más diversificado. Entonces, pues bueno, igualmente acabo de ver que Julián les dejó información de contacto y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar ya para las nuevas personas que están ingresando. Me gustaría saber si me están escuchando también sin ningún problema. Qué pena, no he hecho la pregunta inicial técnica. Si me están viendo sin ninguna inquietud, también me gustaría saber, mientras tanto, desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando para mirar el alcance que tenemos en este webinar de esta noche que pues el Distrito Financiero junto a Equity pues les traemos, pero que es un webinar bastante interesante, como lo mencionaba Julián. El día de hoy vamos a hablar de uno de los indicadores más utilizados por parte de los traders para mirar tanto la dirección en el corto plazo, así mirar un horizonte de tiempo más en el largo plazo, que son las medias móviles. Y pues en este webinar vamos a aprender es cómo vamos a empezarlas a utilizar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque en sí las medias móviles no es simplemente hablar de, bueno, es un indicador que nos va a decir cómo se está comportando la tendencia, es un promedio de unas cotizaciones o de unos datos. Nosotros lo podríamos pensar como de esa manera, pero la realidad es que las medias móviles nos brindan mucho más información de la que nosotros podemos llegar a analizar en una primera instancia y que adicionalmente cuando la combinamos de acuerdo a diferentes temporalidades, que si la combinamos con respecto a otros indicadores, me va a brindar muchas entradas, tanto salidas
para diferentes activos en los mercados financieros. Entonces, nada, con esto pues bienvenidos, sean a todos ustedes. Igualmente les recuerdo, bueno, si quieren escribirnos, si alguna vez han utilizado alguna media móvil, si es la primera vez que van a ver este tema, o incluso pues también si nos quieren compartir desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Igualmente voy saludando a Eduardo, que nos está sintonizando desde Colombia, a Paola, que nos estás sintonizando desde Chía, Colombia. Un saludo para ti. A Jaime, que nos estás sintonizando desde Lima. Un saludo para ti, Jaime, y pues para todos ustedes los asistentes que están ingresando ya a este webinar. Entonces, bien, vamos a empezar hablando de las medias móviles, como hacemos con todo indicador o con todo instrumento, y es entender el tipo de información que me va a brindar cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del trading y estamos haciendo un análisis técnico a través de indicadores técnicos, vamos a encontrar muchos tipos de indicadores, tanto indicadores que se van a ubicar en el gráfico principal, que son los que se conocen como los indicadores de tendencia, así como los indicadores que se ubican en la parte inferior del gráfico principal, que se conocen como los indicadores osciladores. Pero la realidad es que cada uno de estos indicadores nos describen una información adicional que la verdad es bastante interesante, sobre todo cuando estamos hablando del mundo del trading, y es por eso que nosotros como traders debemos desarrollar de una mejor manera todas estas características o todos estos aspectos. En sí, vamos a empezar hablando que las medias móviles se conocen como un indicador de tendencia. ¿Por qué? Porque las medias móviles fueron creadas para poder determinar cómo se estaban comportando los precios teniendo en cuenta un promedio de los datos, ya sea dándole más peso a los datos finales o a los datos más recientes, pero en sí las medias móviles lo que nos decían era cómo se estaba presentando la continuación de los precios, o más que todo el comportamiento de los precios. Claro, esto fue una herramienta o sigue siendo una herramienta bastante utilizada para los traders, porque ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Encontrar esos momentos de acumulación o de distribución en la tendencia para empezar a mirar esos posibles rompimientos y llevarnos esa tendencia en el activo. Entonces, claro, cuando nosotros decimos en un momento de acumulación o distribución, estamos hablando de una lateralidad, y la gran ventaja de las medias móviles, sobre todo cuando las aprendo a combinar, me van a dar un momento de salida del mercado, es decir, lateralidad, o un momento de entrada en el mercado cuando se esté definiendo una nueva tendencia que, como la media móvil es un promedio de los precios, a medida en que se va definiendo, las mismas medias móviles nos van a dar la señal gráfica de que efectivamente se está presentando una nueva tendencia o se está presentando un nuevo movimiento, y nosotros como traders tenemos que sacar ese beneficio. Luego tenemos los indicadores de momentum, que como su nombre lo determina, son aquellos que me están hablando de cómo se está comportando la vitalidad en el activo. Es decir, cuando hablamos de vitalidad, es cómo se está comportando con respecto al dominio del mercado. Si los compradores están empezando a ganar terreno, o si es por parte de los vendedores que están ganando de ese terreno en los mercados financieros. Y aquí es donde nosotros vamos a entender que existen indicadores muy populares como el RSI, como el MACD, como el CSI, como el RBI, que sin duda alguna nos van a brindar toda esa información, y que adicionalmente, si la combinamos con los indicadores de las medias móviles, va a ser un complemento bastante interesante. O sea, no vamos a dejar, digamos, en separado. De hecho, combinar estos dos indicadores nos puede brindar bastante información. Luego tenemos los indicadores de fuerza, que como su nombre lo describe, nos quieren dar la información de cómo se está presentando la fuerza en la cotización mediante la medición de los impulsos individuales a la alza o a la baja. Popularmente aquí vamos a tener el indicador de Bulls, también vamos a tener el indicador de Bears, que los hablamos la vez pasada en el webinar de bandas de Bollinger, de cómo vamos a utilizar ese indicador de Bollinger con respecto a los demás. Igualmente, si quieren verlos, bueno, si quieren ver este webinar, en la descripción o en nuestra biblioteca de webinars van a poder encontrar todo el contenido. Y también vamos a poder encontrar como el indicador del ADX y pues muchos otros instrumentos que nos están hablando de fuerza. Y finalmente, lo que vamos a poder encontrar son los indicadores cíclicos, que son aquellos que nos están describiendo cómo se están comportando las fluctuaciones en los precios. Es decir, analizar cómo se están moviendo las cotizaciones
durante un periodo inicial a un periodo final, y cuando nosotros tenemos ese análisis, lo que vamos a poder encontrar son esas brechas de entrada y de salida al mercado. Esas van a ser como las condiciones de los diferentes indicadores que nosotros vamos a encontrar, pero el día de hoy vamos a hablar de las medias móviles. En sí, para las personas que apenas están empezando con este tema de las medias móviles y quieren aprender un poco más, en sí una media móvil es un promedio del precio en un punto determinado del tiempo. En sí, cuando nosotros hablamos de la media móvil, simplemente lo que vamos a entender, matemáticamente hablando, es que va a ser la sumatoria de un conjunto n de datos dividido por efectivamente ese mismo número de datos con la finalidad de ver ese promedio. Por supuesto, aquí estamos hablando de la sumatoria de los valores de los datos con respecto al número de datos, porque aquí en sí lo que queremos es ver cómo se están comportando las cotizaciones de acuerdo a los periodos que nosotros les estemos determinando, es decir, nuestro famoso N, ya que con esto lo que nosotros vamos a poder tener es un análisis del precio. ¿Y a qué nos referimos con respecto a este análisis? Que la media móvil, su objetivo es reflejar los últimos promedios de precios, pero sobre todo para suavizar la medición. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del trading y ustedes ven muchas velas, van a poder encontrar velas de incertidumbre, libélula, dodging, muchas velas que se generan por el ruido del mercado. La idea con las medias móviles es suavizar toda esa información para que nosotros como traders tengamos una lectura de ese promedio de precios. Para eso nosotros vamos a implementar las medias móviles y que adicionalmente van a ser una herramienta bastante interesante que sin duda alguna nos van a ayudar de una manera bastante positiva. En sí, la idea de mostrar cuando el valor va a iniciar o cuando se está presentando una nueva tendencia es cuando nosotros vamos a decir con las medias móviles es momento de entrar a tomar posición en el mercado. ¿Listo? Entonces, esa es la descripción general que nosotros vamos a entender por parte de las medias móviles, pero aquí viene lo interesante y es que dependiendo del tipo de media móvil, nosotros vamos a poder obtener una información de los mercados. Entonces, me gustaría saber si hasta este punto todo, digamos que esos temas, o bueno, toda esta lección ha quedado claro o digamos que no hay ninguna duda o ninguna inquietud. Igualmente, se pueden comunicar conmigo a través del chat de preguntas, pues para efectivamente saber que todo se ha logrado entender sin ningún problema. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los tipos de medias móviles, dependiendo del análisis que nosotros queremos realizar, es decir, de acuerdo a nuestros objetivos, vamos a poder implementar un tipo de media móvil. Primero, vamos a tener la media móvil simple que se conoce como la famosa ESMA, la cual es simplemente un promedio de los precios. Es decir, como su nombre lo indica, no, aquí lo que queremos ver es cómo se ha presentado ese comportamiento de las últimas cotizaciones con respecto a un promedio simple. La diferencia entre la media móvil simple y las otras medias móviles es que aquí le estamos dando la misma importancia a todos los datos que nos está brindando el gráfico. Luego, lo que vamos a tener es una media móvil suavizada, que es el segundo tipo de media móvil, dado que ya a diferencia de la media móvil simple, aquí lo que nos estamos o lo que le está dando peso la media móvil no van a ser a las últimas cotizaciones, es decir, a las más actualizadas, no, sino que le va a dar más peso a las anteriores con la finalidad de entender mucho mejor cómo se está presentando ese movimiento de acuerdo a datos mucho más históricos que a los últimos movimientos. Normalmente, si nosotros lo vemos de esta manera, una media móvil suavizada, que se conoce como la smooth, va a presentarnos más peso en los datos, pero claro, nos va a exigir que le demos más información, dado que esta media móvil se va a mover de una manera más tardía que una media móvil simple y sin duda alguna de una media móvil exponencial, que ya para ello la media móvil exponencial, a diferencia de las otras dos medias móviles, es que aquí le vamos a dar más importancia a los últimos datos que nosotros estamos brindándole al indicador. Es decir, aquí, bueno, a los últimos datos, a los datos más actualizados. Entonces, ¿qué significa esto?
que a diferencia de los otros dos, aquí a la media móvil exponencial, lo que le importa es darle más peso a las cotizaciones más actualizadas, es decir, a los últimos precios o a los precios más recientes que a los anteriores. ¿Por qué? Porque a la media móvil exponencial lo que le importa es tener información rápida para empezar a tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más eficientes. Entonces, claro, esa va a ser la gran diferencia entre las tres, bueno, entre las dos medias móviles, pero que adicionalmente aquí vamos a recordar, media móvil simple es un promedio normal, media móvil suavizada, más peso a los últimos datos, por decirlo así, y la media móvil exponencial, más peso a los primeros datos. Claro, nosotros ya en este punto lo que vamos a decir es que entiendo las condiciones que me está brindando los tipos de media móvil, pero claro, cuando lo graficamos vamos a ver que las condiciones van a cambiar independientemente que se estén utilizando los mismos promedios. Ok, eso es una muy buena pregunta. Es un promedio que se toma con respecto a la apertura o al cierre. Gracias por tu pregunta, Eduardo. Y normalmente, digamos que antes de hablar en ese punto, me parece un punto interesante, siempre estamos hablando que se toma con respecto al precio típico. Entonces, para esto vamos a dirigirnos a nuestros MetaTraders para pues poder ver esto de una mejor manera. Entonces, vamos a quitar en este caso Bollinger, que lo estuvimos explicando el día bueno, en el anterior webinar y vamos a ver que en la parte de los indicadores de tendencia lo vamos a encontrar como Moving Average. Normalmente, aunque estén utilizando la plataforma en español, la van a encontrar como el Moving Average porque normalmente es como el nombre que se le da al indicador de una manera inicial y aquí ya vamos a poder encontrar diferentes aspectos. La recomendación inicial que les dejo yo, siempre tomémoslos con respecto al precio de cierres. ¿Por qué? Porque en sí es un promedio de los datos. A nosotros lo que nos interesa de los datos es mirar las últimas cotizaciones que cerraron en ese punto. Claro, hay algunos que utilizan el precio típico, que es en sí tomar el nivel máximo al mínimo con respecto al cierre, pero esto ya viene como cada, digamos que de acuerdo a las condiciones de cada quien. Pero lo que yo te recomiendo, Eduardo, es que siempre utilicemos es el precio del cierre. ¿Por qué? Porque es en el precio, es la última cotización donde se llegó a negociar el activo. Y adicionalmente nosotros no podemos olvidar la condición de una media móvil, que la media móvil en sí es un promedio de datos. Si nosotros determinamos que toma el promedio de datos con respecto a la apertura, bueno, vamos a tener otro tipo de análisis. Pero claro, si le damos, toma un promedio con respecto al precio típico, que el precio típico en sí ya es el promedio del gráfico, de la vela, pues claro, no puede llegar a ser demasiada información. Dale, no te preocupes, Eduardo, muchas gracias por tu pregunta. Y claro, digamos que aquí es donde nosotros aplicamos la media móvil y la vamos a poder graficar sin ningún inconveniente. Pero entonces volviendo un poco más a las medias móviles, que les es lo que les estaba diciendo, dependiendo de cada tipo de media móvil que nosotros estemos utilizando, la información en el mercado va a ser diferente. Bueno, la información de la media en el mercado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos tres medias móviles que se mueven bajo los mismos niveles de periodo en las cotizaciones. Es decir, estamos hablando que el periodo o los periodos que estamos tomando son de 20. Pero lo interesante es que dependiendo del tipo de característica de la media móvil, vamos a tener movimientos un poco más rápidos o que van a reaccionar de una manera un poco más fuerte. Entonces, empecemos con la primera, que es la media móvil simple. En sí, como es una media móvil simple y es el promedio de los precios, lo que nosotros vamos a ver es que es el reflejo de las cotizaciones. Entonces, claro, si tomamos menores periodos de tiempo, significa que la línea va a estar más cercana a los precios y a medida que nosotros les damos más periodos, va a estar más lejana. Igualmente eso aplica para todas, pero la media móvil simple es el reflejo de las cotizaciones teniendo en cuenta solamente el promedio. Luego tenemos la medida móvil suavizada, que en este caso es la de color blanco, y ¿qué es lo que podemos ver? Que tiene un movimiento bastante lento, es un movimiento tranquilo, no es tan agresivo como una media móvil simple y mucho menos como una media móvil exponencial, porque claro, aquí lo que a nosotros nos interesa es darle más peso a los últimos datos que a los datos más recientes. Entonces, si nosotros ponemos a comparar la Smooth va a tener en cuenta el primer parte del gráfico mucho más relevante que la segunda parte del gráfico. Y en caso, digamos, de comparación, bueno, el contrario sería
la media móvil exponencial, que se conoce como la EMA, la cual, a diferencia de las demás, es que, claro, aquí significa que nosotros le vamos a dar más importancia a los datos más actualizados que a los datos más históricos. ¿Por qué? Porque la idea de la media móvil exponencial es que tenga movimientos más agresivos, es decir, cuando se presenten reacciones de correcciones en la tendencia, vamos a ver que la media móvil exponencial es la que va a reaccionar primero. Luego, la media móvil simple y la suavizada pueden que reaccionen más adelante. Pero en estas pequeñas correcciones del mercado es cuando la media móvil va a presentar esos movimientos como correctivos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la idea de la media móvil es esa, de la exponencial, es que nos brinde la información rápida para tomar mejores posiciones de inversión. Claro, aquí de pronto ustedes se deben estar preguntando, pero entonces dependiendo de mi tipo de trading, ¿voy a ubicarme más en un tipo de media móvil? No. ¿Por qué? Porque ustedes con las medias móviles simples, exponenciales o suavizadas, ustedes van a poder operar en diferentes marcos de tiempo. Lo importante es que ustedes lo adecuen de acuerdo a su sistema. Si ustedes utilizan operaciones o hacen, no sé, intraday, que tienen una operación alrededor de los 2 o 3 días, claro, la media móvil exponencial en un corto periodo de tiempo les puede dar muchas señales falsas, pero si ustedes utilizan una media móvil exponencial a los 45 periodos o a los 25 periodos que es del mes que estamos tomando operativo, no va a haber ningún problema. Les va a brindar buena información y que adicionalmente es la manera de cómo nosotros utilicemos la media móvil. Ya en el caso contrario, si deseo tomar posiciones en el corto plazo, es decir, ya un trading scalping muy agresivo, ahí sí va a tener que utilizar ya sea una media móvil simple de muy bajos periodos, 5 periodos, 4 periodos, con respecto a una media móvil exponencial de 10 periodos, de 20 periodos. ¿Por qué? Porque esos cruces de esas medias móviles van a ser más rápidas, ya sea con la relación entre ellas mismas o con los precios, y esas van a ser las señales de entrada que a nosotros nos va a importar en el trading. Entonces, como les digo, depende más que todo de cómo nosotros vamos a utilizar las medias móviles, y la idea con este webinar es que aprendamos a ver, o bueno, conozcamos las características, cómo las vamos a utilizar, porque ahí es donde nosotros vamos a aprender bastante con respecto a este punto. ¿Listo? Digamos que es como una recomendación que les quiero dejar al día de hoy. Ok, wow. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ver todo esto que les acabo de explicar en MetaTrader 4. ¿Por qué? Porque claro, aquí digamos que la recomendación que quiero dejarles es cómo vamos a empezar a implementar cada una de estas medias móviles, es decir, cómo las vamos a empezar a utilizar de una mejor manera, y por supuesto que va a ser a través de las diferentes estrategias que pues les traigo el día de hoy. Pero bueno, entonces pasemos rápidamente a MetaTrader y vamos a ver, digamos que los dos usos iniciales que vamos a tener en cuenta con las medias móviles. El primero va a ser para identificar la tendencia. Entonces, aquí lo tengo. Ok, listo. ¿Por qué? Porque normalmente las medias móviles, bueno, principalmente la función de las medias móviles es, em, qué pena con ustedes, ok, listo ya, qué pena con ustedes. En sí, las medias móviles nos van a ayudar para identificar la tendencia en las cotizaciones, y a medida en que nosotros vemos que estas se van ubicando entre la combinación de tendencia que va a ser la media móvil de 20, de 50, de 100 y 200, es cuando nosotros vamos a poder definir de una mejor manera cómo se están comportando las cotizaciones en el activo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el índice del Dow Jones, y qué es lo que nosotros vamos a poder observar. Primero, las cotizaciones sin duda alguna me están marcando una tendencia alcista, simplemente haciendo a través del análisis de precios. Pero cuando yo utilizo la combinación que les acabo de mencionar, que son cuatro medias móviles simples, en el cual la primera va a ser de 20, la otra va a ser de 50, de 100, como lo pueden ver en este punto, y de 200 periodos, lo que nosotros vamos a hacer es que las vamos a utilizar para definir la tendencia. ¿Cómo la vamos a definir? Primero que todo, si nosotros vemos que las cotizaciones se ubican, los precios se ubican por debajo de las medias móviles, lo que estamos diciendo es que existe tendencia alcista. En el caso contrario, donde nosotros observemos que las medias móviles se ubican en la parte inferior, o es que pena, los precios se ubican en la parte inferior, mientras que las medias móviles en la parte superior, lo que estamos diciendo es que existe tendencia bajista.
Esa va a ser con la primera condición que nosotros vamos a utilizar las medias móviles. Adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver acá? Cuando nosotros observamos que las cotizaciones se encuentran en una lateralidad, es que las medias móviles se están como estrellando entre ellas, como si se estuvieran enredando entre ellas mismas. Este comportamiento lo que nos está diciendo es que no hay definición de tendencia, que es una lateralidad, pero de hecho si ustedes quieren tomar una posición con respecto a estos momentos de acumulación o distribución, es utilizar estas medias móviles, esperar a que se vaya definiendo un poco la tendencia. Ya cuando nosotros veamos que las medias se van a empezar a ordenar, es decir, aquí en este caso, la de 20 se ubica por debajo de la de 50, la de 100 se ubica por debajo de 200. Cuando termina de cruzar la media móvil de 200, es cuando nosotros vamos a decir, ya existe una nueva definición de la tendencia y es una tendencia bajista. Entonces, en este punto, lo que nosotros podemos hacer como traders es tomar una señal de posición, en este caso de venta. Ya en el caso contrario, volvemos a ver que la media móvil de 20 con la de 50 se cruzan, luego más adelante se junta la de 100, significa que estamos en una lateralidad. Es decir, al momento en que se presenta este primer cruce entre medias móviles, es una señal de salida en el mercado. Nosotros salimos de la posición, esperamos que efectivamente se presente ese momento de acumulación o distribución y esperamos que se defina la nueva tendencia. Pero claro, ¿cuál va a ser la característica para utilizar este tipo de estrategia? Es analizar la media móvil de 200. ¿Por qué? Porque la media móvil de 200 periodos nosotros la entendemos como aquella media que nos va a ayudar a identificar soportes y resistencias históricos, o más que históricos, son relevantes para las cotizaciones. ¿Por qué? Porque como la media móvil de 200 estamos tomando 200 periodos en el tiempo, significa que la que tiene va a tener más peso por encima de las demás, por lo cual va a ser mucho más representativa. Cuando esta empieza a cruzar las diferentes medias móviles, es cuando nosotros vamos a tener certeza de que se va a definir una nueva tendencia y que adicionalmente esos cruces, como lo podemos observar, nos van a funcionar como niveles de soporte o de resistencia de acuerdo a la tendencia que se esté marcando. Eso es como la primera manera que nosotros vamos a utilizar tradicionalmente las medias móviles, digamos que efectivamente a través de la definición de la tendencia, y sin duda alguna la segunda manera va a ser a través de los cruces. Entonces, en sí, cuando nosotros estamos hablando de los cruces, vamos a poder encontrar la primera señal, que es una señal simple. La señal simple en sí nos está indicando es que nosotros vamos a tener en cuenta dos medias móviles exponenciales. Es decir, aquí ya no estamos hablando de media móvil simple, sino que estamos hablando de media móvil exponencial, sino que es una señal simple porque es bastante relevante que nos va a funcionar con respecto a las cotizaciones. En sí, esta señal la vamos a partir con respecto a una media móvil de 10 periodos y una media móvil exponencial, ambas por supuesto, pero la otra no va a ser de 10 periodos, sino que va a ser de 20 periodos. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a interesar? Es que se presente una señal de doble confirmación. Entonces, ¿qué implica esta doble confirmación? Vamos a mirarlo con respecto a este movimiento bajista que estamos viendo en el dólar con respecto al yen japonés. Igualmente, si alguien quiere que analicemos las medidas móviles con algún indicador, con un instrumento en específico o con un par en específico, por favor, déjenme su comentario que aquí nosotros lo vamos a poder implementar de una mejor manera por si quieren que efectivamente veamos como a mayor profundidad un activo en específico. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar con respecto a estas dos medidas móviles? Primero, el cruce de estas con respecto a los precios. Cuando nosotros observemos que la media móvil, tanto la de 20 como la de 10, cruzan de con una forma de una U invertida o lo que se conoce de arriba hacia abajo, este movimiento lo que nos está diciendo es que es una señal de venta. ¿Por qué? Porque las cotizaciones se van a ubicar por debajo de la media móvil. Entonces, claro, esto es una señal completamente vendedora. Pero el segundo punto que nos va a confirmar esa señal es que la media móvil de 20 periodos cruce también de arriba hacia abajo la media móvil de 10 periodos. Cuando nosotros veamos que se presenta este cruce y que adicionalmente también se presenta el cruce del precio, lo que nosotros vamos a decir es que en este momento del mercado vamos a tomar nuestra señal vendedora. Por supuesto, ¿cómo la vamos a confirmar? Podría ser a la siguiente vela, a las siguientes dos velas, pero normalmente ya cuando se presenta el cruce
es más que suficiente para saber que es un movimiento de venta en las cotizaciones y cuando nosotros vamos a salir del mercado. Vamos a poder salir bajo los mismos dos parámetros que mencionamos anteriormente. Cuando los precios vuelvan a tocar la media móvil, es decir, en este caso podemos ver que se define la tendencia, pero luego de un momento a otro vemos que ya las cotizaciones tocan los precios. Entonces ya esto sería más que suficiente como una señal de salida. Ya cuando este toque, que se ve sobre todo con esta sombra superior, bueno, con esta sombra, nos podría decir ya es un buen momento para salir de la tendencia o pues más adelante cuando ya efectivamente se presente un cruce de los precios con respecto a las medias móviles, porque aquí ya lo que nos está diciendo es que se está presentando esa señal de salida por parte del mercado. Entonces ya saben, cruz, digamos que una señal simple para mirar esas posiciones de compra de venta o para poder definir la tendencia. Que si funciona en un marco de 15 minutos, va a funcionar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que la condición de la media móvil es que toma periodos. Independientemente de la característica del periodo que esté tomando para generar el promedio, está dando, o en una temporalidad de 15 minutos, en una temporalidad de 30 minutos, de 5 minutos, en sí las medias móviles nos van a brindar ese tipo de datos o información de datos. Pero claro, si lo estamos utilizando en 15 minutos o en 5 minutos, ¿cierto? La media móvil, como pueden ver, de 20 periodos, que es la roja, va a separarse un poco más de las cotizaciones, pero que adicionalmente puede que la de 20 periodos de una manera simple, en este caso solo tenemos exponencial, pero de simple, me brinde señales un poco más lentas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un promedio de los precios. Y si lo estamos tomando con respecto al precio de cierre, entonces significa que tenemos que esperar hasta que se presente el cierre de la vela para poder ver el movimiento de la media móvil. Pero igualmente, que si no funciona sin ningún problema, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Se presenta el cruce de abajo hacia arriba, tomamos, eso sería una señal de posición de venta, cruzamos los precios, pero claro, como se está presentando alta volatilidad o fuertes movimientos en estos periodos de tiempo, se van a presentar mayores toques que nos van a generar señales falsas o señales tardías. Entonces aquí, digamos que ese es como un aspecto negativo de las medias móviles porque bueno, como todo instrumento, no es 100% perfecto, pero bueno, hasta ese punto lo vamos a utilizar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ese punto tengamos alguna duda, o si alguien tiene alguna inquietud o si está completamente claro para, bueno, por supuesto, para poder avanzar con el tema sin ningún inconveniente. Entonces, mientras ustedes me van dejando sus comentarios, vamos a hablar de las diferentes estrategias que nosotros vamos a poder encontrar con respecto a las medias móviles. La primera, dos medias móviles cruzadas. En sí, esta estrategia, que en vez de la señal simple que les acabo de mencionar anteriormente, se recomienda utilizar medias móviles simples de 200 periodos junto a una media móvil de 40 periodos. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí lo que queremos analizar es el largo plazo de los datos y el corto plazo de los datos. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que si tenemos en cuenta esa información que nos está dando el gráfico, vamos a poder encontrar cruces que nos van a dar tanto información como por parte de la media, digamos, de un periodo de tiempo teniendo en cuenta un cálculo medio o en el corto plazo y que adicionalmente nos va a permitir buscar muchas más señales. En sí, esa estrategia lo que busca es ver cómo la media móvil de corto plazo, es decir, la de 40 periodos, cruza ya sea por encima o por debajo de la media móvil de largo plazo, es decir, la de 200 periodos, para empezar a definir tendencia y que adicionalmente podamos tener pues una señal de entrada o de salida en el mercado. Entonces, claro, en este caso ustedes están viendo el ejemplo de las medias móviles de 20 periodos y la de 200 periodos. Claro, lo importante es que nosotros vamos a observar es que a medida en que se va a presentar el cruce entre la de 40 periodos con respecto a la de 200 periodos, es analizar efectivamente que cuando se define el cruce, ya sea de arriba a abajo, significa que es una señal de venta, cuando la vemos de abajo hacia arriba, significa que es una señal de compra. Entonces, compra, venta, es muy parecido a lo que nosotros vimos anteriormente, pero claro, esto es otra combinación de medias móviles que les va a funcionar bastante para tomar mejores posiciones o mejores decisiones de inversión.
Ahora, también podemos utilizar las medidas móviles para poderlas analizar como soportes o como resistencias, pero sobre todo para poder empezar a definir niveles significativos en los gráficos. En sí, esta estrategia fue utilizada por el profesor José Luis Carpatos, quien considera que cuando se está presentando una tendencia alcista o una tendencia bajista, siempre se va a poder llegar a presentar un movimiento contrario, es decir, se va a poder definir niveles significativos para las cotizaciones y ahí es donde nosotros vamos a tomar mejores posiciones en el mercado. Entonces, en este caso, vamos a analizar con respecto a nuestro ejemplo. A medida en que nosotros vemos que las medias móviles se van definiendo, ya sea que pasamos de un momento lateral a un cambio, es decir, para un movimiento definido de tendencia, normalmente esos niveles que nosotros estamos viendo que las medias móviles van definiendo con respecto a los precios, van a ser niveles mucho más significativos que muy probablemente las cotizaciones más adelante se van a volver a enfrentar. Entonces, para esto, lo que vamos a mirar es el activo del euro con respecto al dólar, debido pues a digamos que la lateralidad que ha marcado luego de haber definido tendencia, y es que a medida que nosotros vemos que las medias móviles cruzan los precios, pero sobre todo medias móviles de gran peso, de 200 periodos, es cuando nosotros vamos a empezar a definir esos soportes y esas resistencias. Entonces vamos a aquí doble clic para que podamos ver efectivamente esos niveles de precio de una mejor manera. Cuando nosotros vemos que se presentan esos cruces por parte de los precios, es cuando nosotros vamos a poder observar que van a seguir trabajando ya sea como soporte o como resistencia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes van a utilizar las medias móviles, siempre les recomiendo que lo analicemos en un largo periodo de tiempo. Es decir, miren el gráfico hacia atrás porque pueden encontrar niveles significativos para las cotizaciones, tanto por parte como de soporte, así como por parte de resistencia, y sin duda alguna ahí van a poder llevar bastante información y que adicionalmente les puede brindar bastantes aspectos. Digamos aquí como lo podemos ver, al momento en que se presenta el cruce de los precios que se da entre el 2019 a inicios del 2020 del euro dólar, es cuando nosotros vamos a definir el nivel del 1.1148 y va a ser un nivel que se respetó una, dos, tres, cuatro veces por parte de las cotizaciones del euro dólar. Es decir, sé que en estos momentos lo que tenemos es una tendencia alcista completamente definida en el largo plazo, bueno, luego de salir de esta pequeña lateralidad que está marcando las cotizaciones, pero sin duda alguna, cuando nosotros veamos que las medias móviles crucen de esa manera, van a funcionar como soportes y resistencias. Es decir, que en un caso hipotético, veamos que el euro dólar presenta una caída más significativa, es cuando nosotros vamos a decir que el nivel histórico que se van a enfrentar las cotizaciones va a ser de una mayor manera, o sea, va a ser relevante o significativo. Ahora bien, luego de haber visto, digamos que este ejemplo por parte de utilizarlos como soportes y resistencias, vamos a hablar de la estrategia, digamos que más utilizada por parte de los traders, que es la estrategia del triple cruce de la muerte. En sí, esta estrategia es utilizada por diferentes traders porque, sin duda alguna, nos va a dar información con respecto a una toma de decisión con mucho más peso, teniendo en cuenta un periodo muy de corto plazo, es decir, una media móvil exponencial de 4 periodos, un mediano plazo de 18 periodos y un largo plazo de 40 periodos. ¿Qué es lo importante de esta estrategia del triple cruce de la muerte? Es que a medida en que yo observe que la media móvil del corto periodo cruce la del mediano periodo y la del largo periodo, es cuando nosotros vamos a ver que se va a presentar o se va a definir una nueva tendencia. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el triple cruce de la muerte, o bueno, sí, el triple cruce de la muerte, lo que nos está diciendo es el punto extremo donde se va a definir una nueva tendencia en el mercado. Entonces, claro, si vemos que se va a definir esa nueva tendencia, lo que nosotros vamos a esperar es efectivamente esa segunda confirmación que no se va a presentar con el cruce de 18 periodos, sino que se va a presentar con el cruce de 40 periodos para tomar una decisión de inversión, es decir, tomar una posición de una manera más fuerte, más relevante y que sin duda alguna
tenga mayor peso por parte de los mercados financieros. Igualmente, recomendación que vamos a tener con respecto a esta herramienta, o bueno, qué pena, a esta estrategia del triple cruce de la muerte, es analizar muy bien el comportamiento de las medias móviles con respecto al activo. Entonces, en sí, el triple cruce de la muerte funciona en diferentes temporalidades, puede llegar a funcionar sin ningún problema en una temporalidad diaria de 4 horas, de 1 hora, digamos que ahí no veo ningún inconveniente, pero normalmente como es un cruce de corto plazo a largo plazo, siempre recomiendo que podamos ver un gráfico de 1 hora o un gráfico de 30 minutos, porque tenemos como esa brecha del tiempo que es bastante significativa. Entonces, en este caso, vamos a mirarlo en una temporalidad de 1 hora para mirar, digamos, un poco más de datos y lo estamos mirando con el dólar con respecto al yen japonés. No, considero que lo podemos ver con respecto a otro activo. Vamos a verlo, de hecho, el día de hoy con respecto al petróleo del WTI, que sin duda alguna llegó a sobrepasar los máximos del mes, como podemos ver, o sea, ya está a punto de, o sea, quiere definir una nueva tendencia por parte del WTI y el Brent, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a observar con el triple cruce de la muerte? Es primero identificar las famosas lateralidades, es decir, esos momentos de acumulación o distribución en la tendencia. Vamos a quitar la actualización de precios porque no me está dejando avanzar. Y adicionalmente en este punto, lo que nosotros vamos a observar es la definición de la tendencia. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos la media móvil de 40 periodos que va a ser la roja, la media móvil de 18 periodos que va a ser la azul clara y la media móvil de 4 periodos que va a ser la azul oscura. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a interesar? El cruce de la media móvil entre los demás periodos. Cuando nosotros veamos que no necesariamente sea el cruce del precio, aunque claro, el cruce del precio se tiene que definir más adelante, pero cuando nosotros observemos que se presenta el cruce primero entre la del 18 periodos y luego con respecto a la de 40 periodos, esta va a ser o este momento lo que nos va a confirmar es el inicio de una nueva tendencia. En este caso, se presenta el cruce entre las tres medias móviles. Ya tenemos una confirmación de la tendencia alcista, a pesar de que más adelante nos encontremos con correcciones. Lo importante de ver el triple cruce de la muerte es que tanto la entrada o la salida nos las va a brindar el cruce. Entonces, claro, aquí nosotros tomamos una posición una posición en largo, tomamos el movimiento al momento que se define con esa tendencia alcista, es decir, marquémosla acá sin ningún problema y esperamos el movimiento hasta que se presente nuevamente el triple cruce de la muerte, que en este caso no se ha presentado, o para algunos otros, cuando se presente un cruce entre la media móvil de 4 periodos con respecto a la de 18 periodos. ¿Por qué? Porque este cruce inicial ya lo que nos está diciendo es que se está perdiendo la motivación o se está perdiendo la fuerza por parte de la tendencia que está tratando de dominar al activo. Entonces, claro, es como una señal un poco de peso, un poco más conservadora, pero igualmente, si ustedes o lo que más se recomienda es que esperemos nuevamente otro triple cruce, porque cuando se presenta ese triple cruce es que nos está diciendo es que es un momento de salida y una posible reentrada en el mercado, o en caso contrario que pueda llegar a ser un momento de lateralidad por parte de las cotizaciones. ¿Cómo nosotros vamos a observar esa lateralidad? Miremosla aquí una vez también con el petróleo. Vemos que se presenta el nuevo triple cruce. Vemos que la media móvil de 4 periodos cruza, en este caso la de 40 y luego la de 18, entonces significa que se define una tendencia bajista. Confirmamos no solamente a través del cruce, sino que con la siguiente vela, es la vela de confirmación, es una vela de cuerpo marcada, es decir, una vela de gran cuerpo, y ahí lo que esperamos es que efectivamente se define la tendencia bajista, es decir, tomamos nuestra posición en venta y la mantenemos hasta que se presente nuevamente un cruce, ya sea entre la de 18 o la de 4 periodos, o incluso que llegue a cruzar la de 4 periodos las demás. ¿Por qué? Cuando se presenta ese cruce, ya lo que nos está diciendo es que ya la tendencia que dominaba anteriormente el activo llegó a su final. Entonces significa que estamos en un momento de lateralidad o estamos en un momento de acumulación o distribución. Entonces, claro, vemos ese enfrentamiento y como podemos ver, podríamos decir, pero se presentan diferentes cruces o diferentes triples cruces de la muerte. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de que se presentan, las cotizaciones muestran una lateralidad. Cuando ocurre esta situación que ustedes no puedan definir bien la condición de fuerza en la tendencia, ¿cuáles son los indicadores que vamos a poder utilizar? Podemos combinarlo con respecto al indicador del ADX, la verdad es un indicador que funciona bastante simplemente para
analizar la fuerza en la tendencia, dado que cuando se presentan estos pequeños cruces, lo que vamos a observar es que efectivamente a pesar de que se presenta en este punto el triple cruce de la muerte, vemos que la línea principal de la X mantiene una pendiente bajista. Entonces significa que a pesar de que hay una fuerza bajista, es decir, los vendedores dominan al activo, no hay incentivos suficientes para que se presente un movimiento de alta fuerza. Entonces ahí es cuando vemos velas de incertidumbres, podemos utilizar un análisis de las japonesas para saber, no, esto la verdad no es una formación de ningún patrón, vemos velas con sombras muy marcadas y cuerpos pequeños, es mucha incertidumbre, entonces claro, no tenemos en sí un dato que nos confirme un movimiento de gran cuerpo. En este caso, sí lo podríamos confirmar con ese triple cruce, bueno, que igualmente se trata de mantener, pero no es tan definido, sino que la definición la vamos a encontrar más adelante con el que habíamos explicado anteriormente. Vemos que se presenta el cruce. Obviamente, esta corrección nos genera duda, pero cuando nosotros vemos que ya el AX entra con fuerza, es decir, entra entre el nivel de 20 y 40, ya nosotros decimos eso ya es una señal de que hay fuerza en la tendencia. Claro, el triple cruce nos está diciendo muchísimo antes que entráramos, pero esto podría ser una confirmación de esa señal de compra o incluso anteriormente cuando nosotros vemos que la fuerza bajista domina o con respecto a la bajista, adicionalmente la línea de la X tiene pendiente positiva, es cuando nosotros vamos a decir que se va a definir esa nueva tendencia por parte de las cotizaciones. ¿Listo? Y ahí vemos, se marca la tendencia sin ningún inconveniente. Entonces, esta va a ser como otra estrategia que ustedes van a poder utilizar con las medias móviles que como pueden ver, con medias móviles podemos tener muchas señales de entradas o de salida, pero digamos que antes de empezar a trabajar a utilizar, bueno, eso es literalmente el triple cruce de la muerte que les había explicado anteriormente, sino que claro, con unos ejemplos un poco eh, mm, se podría decir que, bueno, de diferentes activos, pero me gusta más trabajarlo, la verdad, en mercados en tiempo real. Igualmente vamos a recordar, el triple cruce de la muerte, lo que nos tenemos que confirmar es efectivamente la definición entre el cruce de 4 con la de 18 y la de 20 periodos. En este caso es un cruce alcista y ahí lo que nosotros vamos a definir es que se puede llegar a presentar una nueva tendencia. Mucho cuidado cuando se acerquen las medias móviles y no se crucen. ¿Por qué? Porque que se acerquen no significa que se está presentando un cambio de tendencia, no. El cambio de tendencia lo vamos a presentar es con respecto al cruce. Cuando se presenten los cruces, ya nosotros sí vamos a decir, uff, es un buen momento de salida del mercado. Por supuesto, aquí lo que vemos es que de hecho se presenta el cruce y nuevamente se vuelve a definir una tendencia alcista. Entonces, claro, esto puede ser una señal tanto de salida como una señal de una nueva entrada. Es decir, aquí en este punto lo que podríamos decir es que al momento que se presenta un triple cruce, podemos entender un momento para tomar profit y si se sigue definiendo la tendencia, volvemos a tomar una posición compradora. Eso también es una manera de utilizar la estrategia del triple cruce de la muerte con respecto a las medias móviles. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta o los puntos claves para recordar? Primero, este enfoque es puramente o es meramente matemático. ¿A qué se refiere esto? No podemos olvidar que las medias móviles son un promedio, es decir, aquí no estamos distinguiendo factores técnicos, factores fundamentales, no estamos definiendo así con respecto a la fuerza, por eso utilizamos otros instrumentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque como es un promedio de los activos, está reflejando los precios de cierre o las cotizaciones ya sean más anteriores o las más recientes, pero aquí no estamos teniendo en cuenta el comportamiento de otros tipos de aspectos que pueden definir el mercado. Entonces hay que complementarlo con el análisis fundamental, sin duda alguna. En sí, la idea de las medias móviles es mostrar la definición de la tendencia y adicionalmente determinar si esta puede llegar a continuar o no. ¿Cómo lo vamos a definir? A través del cruce. Si se presentan cruces en las medias móviles, nosotros podemos decir, uy, se está llegando al final de esa tendencia o se llegó al final de esa tendencia, pero si vemos que no cruzan, sino que se acercan, se juntan, pero globalmente se define la continuación de las medias móviles, lo que vamos a decir es que se presenta una continuación en la tendencia. En sí, las medias móviles se utilizan porque nos está mostrando cómo se está comportando las cotizaciones que nos puede brindar. Por supuesto que
información para señales que se han presentado anteriormente para poder confirmar una posición, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: es altamente peligroso realizar o tomar posiciones con la información que solamente me otorga un indicador. Hay que complementarlo con otros, hay que realizar efectivamente un análisis o determinar una estrategia con otros indicadores que me confirmen la posición que estoy determinando anteriormente con las medias móviles. Es decir, si nosotros vemos que las medias móviles se cruzan de una manera, vamos a verlo anteriormente, que el triple cruce de cruce de la muerte, vemos que efectivamente se presenta esta señal que nos dice, no, esto es una señal compradora, nosotros en estos momentos vamos a tomar nuestra posición en largo, pero no estamos muy seguros de cómo, para tener una confirmación. Entonces, para definir si los compradores realmente están dominando y es un mercado de tendencia, podemos utilizar sin duda alguna el indicador MACD. El MACD nos va a dar esa información y adicionalmente que nos va a describir si se está presentando una divergencia o no se está presentando una divergencia. ¿Qué es lo que nos dice el MACD en este caso, de hecho, con el petróleo? Que se puede llegar a presentar una posible divergencia dado que los precios están siendo cada vez más altos, mientras que el MACD está siendo cada vez más bajo, es decir, tenemos divergencia, pero vemos que las barras del histograma están por encima del MACD, digo, por encima del nivel de cero. Entonces significa que tenemos dominio comprador con respecto al vendedor, pero bueno, esta divergencia está interesante que acabamos de encontrar con respecto al petróleo con referencia WTI, pero como podemos ver, al momento en que el triple cruce de la muerte se presenta, MACD empieza a definir sin duda alguna fuerza hacia, o bueno, dominio por parte de los compradores. Los vendedores están, mejor dicho, lejos. Vemos que el histograma va siendo cada vez más alto. Es decir, tenemos señal por parte del dominio comprador. ¿Listo? MACD lo podemos combinar sin ningún problema. En tendencia, porcentaje de Williams. En lateralidad, utilicemos RSI, pero normalmente la lateralidad medias móviles no nos va a dar como tanta información. Entonces ya con esto llegamos a el final de este webinar. Los invito a todos ustedes a que ingresen a las redes sociales por parte del broker de Equity. Los pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter, simplemente como Equity Latam, bueno, en todas estas redes sociales. Y adicionalmente les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del broker de Equity Latam, bueno, el equipo de Equity Latam. Si se quieren comunicar con ella, igualmente sé que Julián les dejo su información de contacto para las personas que de pronto no pudieron recibir su información. Lo que voy a hacer es que les voy a dejar nuevamente aquí los mensajes que había mencionado anteriormente para que, por supuesto, todos estén como pendientes y que adicionalmente pueden acceder a la biblioteca de webinars por parte bueno, en la cuenta de YouTube del broker, también por parte de nosotros, el Distrito Financiero. Van a encontrar mucho contenido, no solamente de medidas móviles, sino de bastantes aspectos. Entonces, les dejo, los invito a todos ustedes que se comuniquen, bueno, que nos visiten en www.eldfx.com. Los invito también que ingresen a nuestras redes sociales, nos pueden visitar o nos pueden ver en Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp. Y pues no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por supuesto de su participación. Sin duda alguna, espero que les haya gustado mucho este webinar, así que por favor, si les gustó, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario, que toda esta retroalimentación me funciona para seguir trayendo y seguir mejorando pues en todos estos contenidos de webinars que al final son hechos y son pues por supuesto disponibles para todos ustedes para que puedan seguir mejorando y tener una mejor experiencia en el mundo del trading. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes, sin, por supuesto dejándoles el chat abierto, agradeciéndoles a todos por su participación. Ok, perfecto. Igualmente me voy despidiendo de Aldana, de Laura, de Alejandra, de Andrea, de Andrés, de Eduardo, de Juan, de Carla, de Martín, de Leonardo, de diferentes personas que nos están acompañando en esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez. No siendo más, feliz noche para todos ustedes, felices trades y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.